Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por invitarnos a esta tierra inagotable. No, gracias a vosotros por poner en valor esta magnífica catedral que precisamente va a celebrar 800 años, ni más ni menos. Siendo la catedral primada de España, aquí se convirtieron los visigodos al catolicismo, abandonando el arrianismo, de manera que aquí empezó casi todo lo importante aquí empezó se todo. Puede contar. Efectivamente. Bueno, hoy es el primer Consejo de Ministros, después del órdago de Carles Puigdemont. Usted lleva mucho tiempo advirtiendo de que un gobierno que dependiera desde el inicio de la legislatura de alguien como Puigdemont no podía durar. Está durando, pero a un precio de condenar a España a la parálisis legislativa. Insiste Sánchez en agotar la legislatura a pesar de no contar con los apoyos para sacar adelante ninguna ley. Llevamos sin presupuestos nuevos 3 años seguidos. ¿Debemos llegar a 2027 sin tener unos presupuestos? Bueno, saben, mi opinión es nítida desde el primer minuto. Yo creo que esta es una legislatura laberíntica, es un laberinto sin salida. Particularmente pienso que no debía haber empezado como empezó, ¿no? Porque realmente tener que hacer pactos contra natura, hacer pactos realmente impensables, no te conduce a nada. Y estamos viendo lo que en el fondo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que no deja de ser un laberinto sin salida. De manera que hay que distinguir dos planos. El plano estrictamente legal, constitucional, bueno, pues mientras no haya una moción de censura, obviamente los gobiernos pueden seguir desde el punto de vista técnico, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Lo que pasa es que algunos, yo creo que la inmensa mayoría, yo desde luego pienso que gobernar es sacar adelante tus objetivos. Ni siquiera sacar adelante unos objetivos, porque pueden ser los de otros, no. Digo, sacar adelante es sacar adelante los objetivos que has prometido a la ciudadanía, en eso consiste gobernar, ¿no? Y evidentemente se puede hablar de dos legitimidades muy diferenciadas, la legitimidad de origen, que está en la investidura, pero luego hay una legitimidad que los gobiernos nos tenemos que ir ganando día a día, cumpliendo. Esa legitimidad que se dice de ejercicio, ¿no? Y yo creo que desde hace ya bastante tiempo las cosas salen a trancas y barrancas, y muchas de ellas incluso en contra de la propia opinión del gobierno, ¿no? Hay dos pactos distintos en esta mezcolanza de este un poco cambalache de legislatura, ¿no? Uno que son los pactos ideológicos más a la izquierda, puede ser Podemos, Sumar, bueno, eso tiene una lógica, te puede gustar más o menos, pero tiene una lógica y al menos se plantean en un escenario más nacional. Pero el problema lo plantean, desde mi punto de vista, de manera grave el pacto con los independentistas. Porque a la postre estás pactando con alguien que te odia, con alguien que odia esto, que odia España, pero que no tiene recato en utilizar todos los instrumentos que la Constitución le da para hacer daño y, lógicamente, para romper el esquema de convivencia. Y eso no tiene un pase, evidentemente, ¿no? El presidente del Gobierno ha anunciado que se va a presentar a las elecciones como candidato del Partido Socialista y lo ha anunciado en El País. Las candidaturas, yo no soy un experto en los estatutos del Partido Socialista, pero creo que no se anuncian las candidaturas en el periódico El País, ¿o sí? Bueno, él ha anunciado su intención de hacerlo. Luego habría que hacer el procedimiento estrictamente de nominación. ¿Es el candidato idóneo? Pero vamos, no tengo ninguna duda de que en mi partido tiene la mayoría, sí. Hay una lógica política, y es que cuando se está gobernando, si el que está gobernando quiere seguir adelante en condiciones normales, ahora casi nada es muy normal, pero en condiciones normales la inercia te lleva a que continúe. No solo por eso, sino porque si no fuera el candidato Pedro Sánchez, estoy convencido de que muchísima gente lo que terminaría diciendo sale cobarde, no quiere dar la cara, no quiere rendir cuentas ante los ciudadanos. Zapatero va en vía Rubalcaba. Bueno, pero Zapatero de alguna manera ya había anunciado en su momento que no iba a estar nada más que 8 años, ¿no? Se había anticipado, ¿no? Pero es una decisión suya personal, luego el partido a nivel interno tiene que tomar decisiones y en todo caso yo creo que hay un elemento argumental muy evidente, ¿no? El principal argumento que se está poniendo de manifiesto ahora mismo para no convocar elecciones es precisamente que se perderían.
Yo creo que se perderían además claramente, ¿no? Y por parte del PSOE, ¿no? Y que ganaría la derecha y la extrema derecha. Bueno, esto que escuchamos todos los días, lo cual en sí mismo lo que te lleva a pensar es que la imagen que quieren propiciar algunos socios, de los que llaman socios, es la de tapón. Pero esto tiene los días contados. Quiero decir que tarde o temprano, de una manera o de otra, las legislaturas se agotan y tiene que haber elecciones. Y además creo que en un sistema como el que vivimos, antes que ser de derechas, antes que ser de izquierdas, hay que ser demócrata. Lo contrario, simple y llanamente, es invertir los términos. ¿Usted podía sospechar que Santos Cerdán, que fue su superior orgánico como jefe de organización del Partido Socialista, podía trabajar o encargar trabajos, digamos, sucios, opacos, a un personaje como Leire Díez, que usted ha pedido que el partido se querelle contra ella por ir presumiendo de que servía a los dictados del Partido Socialista? No, bueno, yo soy una persona poco informada, digamos, de lo que pasa en Ferraz, o al menos no se han tomado nunca la molestia de preguntarme. Pero con esa salvedad, no, en lo personal, la verdad es que nunca en las relaciones con Santos Cerdán, mentiría si dijera otra cosa, he tenido una percepción de que estuvieran esas cosas, ¿no? Pero claro, en política también aprendes desde muy chiquito que puede pasar casi de todo, ¿no? Y la verdad es que lo del episodio de esta señora es patético, es muy chusco, es una cosa lamentable. No sé si me ofende más, como militante la intención que llevan, que es absolutamente delictiva desde mi punto de vista, o lo chusco, lo chungo, lo chapucero que lo han querido hacer, porque es que tener gente de confianza que termina grabando las propias conversaciones, los mensajes, es que realmente resulta absolutamente absurdo, absurdo. ¿Cree usted que el fiscal general es inocente? No lo sé, no tengo datos y yo en este caso soy muy respetuoso con los procedimientos. Primero, por mi propia formación, soy abogado, ¿no? No lo sé. Yo no le deseo a nadie que tenga condena, porque además cuando estudias Derecho te das cuenta que a la postre eso pues te marca la vida, ¿no? No se lo deseo ni a los de un lado ni a los de otro, por definición, salvo que alguien haya cometido un delito de forma flagrante, ¿no? Pero creo que, lo venían ustedes comentando antes, creo que el Supremo está haciendo una instrucción, a mi juicio, digo por lo que yo veo jurídicamente, muy impecable. Lo está haciendo muy medida, de hecho incluso con muchas concesiones a la defensa, creo que en prevención de que luego puedan buscarle las vueltas en el Tribunal Constitucional. Digamos que se están... Y todo el arrope político que se le está planteando, yo si quisiera defender al fiscal, no haría una defensa tan enardecida desde el punto de vista político. Porque no sé si se dan cuenta que todo el envolvente político de es inocente, no lo es, ha hecho esto, ha hecho lo otro, el otro, este barullo político es precisamente lo que se está enjuiciando. La pregunta de fondo es, ¿un fiscal tiene que estar o no pendiente del relato político de un caso? De manera que cuanto más relato político se le adorna al caso, creo que menos se ayuda a su defensa. De manera que todo el arrope político y toda la defensa política que hacen, si creen que está ayudando, yo creo que lo único que hace es lo contrario, porque abunda en la tesis de que detrás lo que hay es política. Y eso justamente es lo que a lo mejor no pueden hacer los fiscales. No había caído en ese punto de vista, pero es interesante. Usted, presidente, es el único varón socialista que gobierna con mayoría absoluta. Tengo entendido, además, que las últimas encuestas confirmarían que en unas próximas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha revalidaría esa mayoría. No es el caso precisamente de su compañero extremeño, de Miguel Ángel Gallardo, que aparte de que tiene unas encuestas bastante malas, está incurso en un procedimiento, está imputado y sin embargo va a ser el candidato. ¿No tiene su partido alguien mejor que presentar a las elecciones en Extremadura que arrancan este ciclo electoral? Bueno, yo cuando hay convocadas elecciones tengo la costumbre de no interferir, y menos de otra comunidad vecina, ¿no? De manera que... ¿Conoce usted a Gallardo? Respeto, sí, lo conozco.
y sinceramente tengo mucha mejor impresión de él de la que se puede deducir a lo mejor por todos los acontecimientos últimos, ¿no? A veces las decisiones políticas o las curvas de la política te llevan a tener derrapes no previstos, ¿no? Pero yo quiero ser respetuoso y que decidan los extremeños. Ha convocado la presidenta Guardiola y de la misma manera que tengo buena relación con el gobierno autonómico, porque lo tenemos en general todas las autonomías entre nosotros, respeto mucho los tiempos y también los procedimientos judiciales. Ya veremos cómo acaba el juicio, que me parece que si no me equivoco está previsto para febrero o marzo, ¿no?, del año que viene. Una pregunta más antes de dar paso a mis compañeros que también quieren preguntarle, presidente. Hoy a las 3 de la tarde comienza un debate clave para el futuro de Castilla-La Mancha. Se votará la toma en consideración o no de la reforma del Estatuto de Autonomía de esta tierra. Y quiero que me explique por qué es importante reformarlo y quiero que me explique cómo ha conseguido, en estos tiempos de polarización, que el Partido Popular y el Partido Socialista de Castilla-La Mancha vayan de la mano a la reforma de este estatuto. ¿Un milagro patrocinado por la Catedral Primada o ante qué estamos? Bueno, yo no sé si la Iglesia, ahora que estamos aquí, han tenido ocasión de participar en el procedimiento participativo que hicimos para la reforma, porque realmente hemos escuchado a multitud de organizaciones, entidades de todo tipo que han aportado. Es un proyecto de puesta al día del estatuto. Hasta cierto punto, cuando van pasando los tiempos, nos dimos cuenta, por ejemplo, en el COVID, que teníamos algunos defectos en el funcionamiento de la Administración, no tanto de la Administración como de que la comunidad autónoma, el Gobierno regional, no puede promulgar, por ejemplo, decretos, leyes, como sí hace el Estado, que para casos de extrema urgencia son necesarios, no para hacerlo todos los días, pero sí para casos de extrema urgencia. Bueno, digamos que con el curso de los acontecimientos vas viendo que a veces se nos ha quedado cojo algún asunto u otro. Y había además que modificar también la última reforma del Estatuto que se hizo. Esta se hizo solo con los votos del Partido Popular, tanto en Castilla-La Mancha, sin consenso ninguno, como en el Estado. Y sinceramente, a mi juicio, creo que a todos nos conviene corregir algo que se hizo con muy mala intención, con muy mala leche política y electoral, y que buscaba lógicamente una definición electoral que no era conveniente. No es lo único que se habla del Estatuto, hay muchísimas cosas más, pero eso en concreto, el de poderle dar eficiencia al modelo autonómico, es útil. Es un estatuto que no se mete con nadie, que no reclama competencias, que no entra en controversias con otras autonomías. Hay algunos estatutos aprobados en España que pueden ser agresivos para la realidad de otras regiones. Nosotros no hacemos eso. Es un estatuto, como lo es la región, milimetradamente leal a la Constitución, al fondo y al espíritu. ¿Para qué nacieron las autonomías en el 78? Básicamente para lo que estamos haciendo nosotros aquí. 90% del gasto es sanidad, educación, prestaciones sociales. Digamos que no queremos competencias para darnos gusto al cuerpo ni para presumir, y menos aún para buscar privilegios, ¿no? Y la ventaja que ha tenido, que algunos discuten en España, dicen, no, es que en España al final solo pedían la autonomía Cataluña, el País Vasco y a lo mejor Galicia, ¿no? Ese planteamiento que algunos entran, y algunos se convencen, y yo me hago siempre la misma pregunta. Si básicamente de lo que estamos hablando en las competencias autonómicas es de sanidad, educación, prestaciones sociales, ¿no es bastante lógico que no haya discusión y que esos servicios se presten de manera igualitaria en toda España? ¿Qué razón hay para que un cáncer se trate de forma distinta en Cataluña, a Sanjenjo o a Jerez de la Frontera? Es de lo que estamos hablando. Más allá de las intenciones de los independentistas, obviamente, de romper el esquema constitucional. Por tanto, muchas veces esta realidad que hablan de España plurinacional, no es plurinacional, es una sola nación que decide organizarse de manera descentralizada para acercar los servicios públicos a la ciudadanía, y ha sido muy útil, ¿no? Es lo que ha permitido acelerar la sanidad, la educación, porque somos 17 compitiendo y haciendo cosas, ¿no? 17 motores. Por tanto, yo creo que esencialmente ha sido positivo. Habría cosas que corregir, habría que acudir a un procedimiento de armonización para coordinar mejor muchos funcionamientos, pero esencialmente lo que evitó el que pudiéramos, comunidades como Castilla-La Mancha, tener autonomía casi sin haberlo soñado,
vamos, casi no, sin haberlo soñado nadie. La ventaja es que se evita la peor fractura imaginable, que es la de que 3 tuvieran una velocidad. Sería como regresar a esas 2 Españas, pero de otra manera. Unos tendrían unos derechos y otros tendríamos otros. Eso hoy estaría creando infinidad de crispación, de tensiones territoriales y de una sensación de agravio y de inviabilidad constitucional. O sea, el escenario de solo autonomía, las nacionalidades históricas y el resto hacer cola en el Paseo de la Castellana para poder tener un centro de salud en Tembleque, eso hubiera sido enormemente grave. Por tanto, ya se evita eso, nos permite a todos los territorios de España defender el concepto de igualdad. Y le voy a decir una cosa, la igualdad entre los españoles la estamos defendiendo más desde las autonomías, porque no permitimos que muchas cosas salgan adelante en la búsqueda de privilegios, que si la igualdad tiene que depender del gobierno de España de turno, que depende de los nacionalistas de un lado y de otro. Es decir, tenemos más capacidad para hablar de igualdad desde Castilla-La Mancha, desde Andalucía, desde Castilla y León, ahora mismo, que la margen de maniobra que tengan en el Congreso de los Diputados cuando están pendientes del voto de 4 o 5 nacionalistas o independentistas que van a lo suyo, vamos. De manera que sí, es enormemente útil y nosotros lo que queremos es actualizar, poner al día el Estatuto de Autonomía con un compromiso que establecí desde el primer momento, y es que en cualquier caso iba a ser por consenso. Y si no hubiera habido consenso PP-PSOE, tampoco hubiéramos propuesto el proyecto de estatuto. Vamos un poquito justos de tiempo. Pido a mis compañeros brevedad y concisión en la formulación y en la respuesta incluso. Ana Martín. Buenos días, presidente. Hablando de capacidades, pero me gustaría oírle a usted qué consecuencias tiene para las comunidades, porque creo que la gente no termina de ser consciente, y sobre todo para una comunidad como la suya, donde gobierna con mayoría absoluta y, por tanto, para sus presupuestos regionales no se tiene que poner de acuerdo con nadie, no necesita ese acuerdo. Bueno, vamos a ver, en la política nacional se han pervertido tanto ya los argumentos y se han estirado tanto que ya casi se vive al ritmo del Twitter de la mañana, ¿no? Pero no podemos acostumbrarnos a que sea normal que no haya presupuestos. Y miren que quien les habla piensa que lo que debíamos hacer con los presupuestos es lo que hacemos ahora mismo en la Unión Europea, y es cuando se abre una legislatura, después de votar la gente, se aprueba un marco presupuestario válido para 4 o 5 años y luego se va ajustando año a año, porque el ritmo de cada año tener que estresarse con el presupuesto es complicado. Pero bueno, más allá de eso, la Constitución marca una obligación. En octubre tendría que estar presentado el proyecto de presupuestos y, por tanto, marca la normalidad. Acostumbrarnos o pensar que es mejor no tenerlos que tenerlos, eso es un absurdo. No, yo no lo comparto bajo ningún concepto. Es verdad, y lo he dicho en alguna ocasión, que a veces tengo mi propia duda si es mejor tener estos presupuestos a tener unos que incorporen los peajes de Puigdemont y de compañía. Porque a veces los peajes para poder aprobar el presupuesto a modo de oxígeno político pueden ser todavía más gravosos que lo que dice el presupuesto. De manera que estábamos en una trampa, como he dicho desde el principio, en un laberinto sin salida. Es decir, a veces tienes que decidir entre tener un presupuesto, bueno, no el mejor, o tener uno que en el fondo esté lleno de trampas y de chantajes de los independentistas. Pues obviamente ese dilema no se va a tener ahora porque no va a haber presupuestos, es evidente. Para terminar, Antonio San José. Bueno, presidente, vimos hace muchos años la existencia de corrientes en el interior del Partido Socialista, síntoma de buena salud democrática. ¿Es posible que haya o pueda haber algún tipo de movimiento organizado en el seno del Partido Socialista de oposición a Pedro Sánchez, o el liderazgo de Sánchez es absolutamente indiscutible e inamovible? Bueno, yo no sé, en política puede haber de todo. Yo no lo veo directamente. En el PSOE, en general, siempre se ha tolerado y mucho que haya opiniones discrepantes. Digamos que lo hemos llevado a gala. En algunos casos, como Felipe González, hasta casi alimentaba que existieran corrientes de opinión porque le gustaba convencer y polemizar. No ha tenido nunca miedo.
Pero ahora vivimos una época en la que realmente cualquiera que discrepa se le inundan las redes sociales de insultos, ¿no? No le quiero ni contar ¿no? la de insultos que recibo yo en las redes sociales cada vez que digo algo que no gusta. Lo que pasa es que también dan con hueso, porque tengo edad suficiente como para decir lo que pienso, sí. Pues es Emiliano García Paje. Esperemos que después de esta entrevista no le lluevan ningunos ataques en las redes sociales orquestados desde Ferraz, ¿verdad? Lleva 3 legislaturas. Castilla-La Mancha es una de las pocas regiones en las que sigue gobernando el PSOE y la única en la que sigue gobernando con mayoría absoluta. Señor Paje, muchísimas gracias por acogernos y por la maravilla de ciudad desde la que usted gobierna esta tierra. Muy bien, están invitados a partir de mayo, que si no luego el día me echa la culpa, me echa los trastos. Están invitados a una exposición que va a ser absolutamente antológica sobre el 800 aniversario de la Catedral de Toledo, que es una exposición que va a ser absolutamente magna, memorable, la que están invitados todos los españoles. Pues yo no necesito muchas excusas para volver a Toledo, pero ahora con más razón voy a volver. Muchas gracias, señor Paje.